¿Me escuchan perfectamente? Buenos días. Nuevamente estamos ingresando al aula virtual. ¿Se escucha perfectamente? Sí, listo, se Ya, escucha. muy bien. La imagen de la ayuda está claro. ¿Se ve? Sí, Sí, listo, listo. sí, se ve. Ya, perfecto. Vamos entonces ingresando, por favor. Voy a quitar cámara para evitar que se corte lo que es la señal del internet y estemos con sonido nada más. Esto es importante. Ya hay 6 participantes con mi persona. Esperamos un minuto más. Y vamos a desarrollar lo que es la unidad de enseñanza de el proceso que conlleva a la unidad número 3, que establece lo que viene a ser el desarrollo de lo que corresponde a la unidad que establece las monografías, ensayos que complementan dentro de lo que viene a ser el plan general operativo que tenemos, dando cumplimiento a la normativa, eh, simplemente donde queremos nosotros los aspectos formales de presentación de trabajos que tenemos que desarrollar, llevar a cabo, concientizar en cada uno de ustedes, porque estos aspectos formales en la presentación de trabajos académicos son fundamentales, necesarios e importantes para que puedan ustedes, no solamente en esta materia, sino en todas las materias, internalizar, asimilar y desarrollar su presentación. ¿Qué es lo que vamos a ver en un primer paso? Lo que son las monografías, desde su conceptualización y cómo se las tiene que desarrollar o considerar. ¿Ya? Muy bien. Solamente han ingresado 7. Vamos a ir desarrollando lo que son las monografías. Como bien sabemos, señores estudiantes, las monografías establecen una conformación, un proceso intelectual, donde cada uno de ustedes tiene que internalizar ese pensamiento y conocimiento que el docente les otorga o les proporciona como interrogante para que desarrollen. Esto pues requiere en ese aspecto intelectual el esfuerzo físico y mental de cada uno de ustedes para poder desarrollar la información, adquirir la información, asimilar la información. Y una vez adquirida, asimilada, establecen el siguiente paso que es el de organizarse científicamente, usar ese conocimiento y ciencia como fundamento para establecer en un tercer paso que viene a ser la profundización del tema bajo trabajos teóricos científicos, descriptivos, productos de investigaciones bibliográficas, delimitando o estableciendo esa factibilidad de poderlos realizar, para luego entrar en ese proceso mucho más profundo, que viene a ser el de investigar que implica que ustedes van a indagar dentro de ese conocimiento interrogante, van a descubrir el proceso, como también dentro de ese proceso que van a ustedes descubrir, desarrollar, van a establecer lo que llamamos nosotros el revelar el proceso de información y conocimiento, pero para poder descubrir, indagar, revelar, tienen que averiguar, tienen que establecer una connotación de conocimiento bibliográfico para buscar, explorar a través de las diferentes metodologías. A veces la información no la vamos a recabar de libros, la vamos a recabar de revistas, otras veces de periódicos,
como también la vamos a llegar a recabar de algunos simposios, congresos, reuniones de científicos que bajo esa investigación, nos van a otorgar lo que llamamos nosotros resultados. Y ese resultado de la información la vamos a transformar en un informe para dar a conocer cómo lo hemos desarrollado. Dentro de ese contexto, establece lo que es esta monografía. Y esta monografía, quiérase o no, dentro de esa contextualización, dentro de ese conocimiento, lo vamos pues a establecer, la vamos a considerar, la vamos a estandarizar, ¿no? Y vamos a ver que esta monografía parte y establece también instrumentos de investigación. ¿Y cuáles son esos instrumentos de investigación de mi monografía? Viene a ser la encuesta que ustedes desarrollen. Esa encuesta que va a partir con preguntas abiertas, cerradas, para que yo, mediante esa encuesta, pueda recabar información de un determinado proceso de desarrollo de población que haya determinado. Pueden ser en jóvenes, en señores de la tercera edad, solo en mujeres, que yo pueda ver cuáles van a ser los resultados, ¿no? Que esas encuestas me van a decir si se requiere, no se requiere, si se necesita, no se necesita. Como también puedo desarrollar y establecer entrevistas a determinadas personalidades con las cuales yo busco y deseo obtener información mediante la entrevista de esa personalidad para poder conocer cuáles son los detalles, como también el otro instrumento, la observación, que mediante mi verificación puede haber en determinados sectores, por decir en una empresa, observando a los trabajadores, cómo trabajan, cómo rinden, cómo elaboran y desarrollan sus actividades, yo establezca necesidades, no que en este determinado tiempo, a esta determinada hora, los trabajadores ya buscan salir, ir a descansar, no pueden hacer todo en uno solo. La observación me va a dar esos resultados. Y eso es lo que pretendo dentro de estos instrumentos de investigación, coadyuvar a esa monografía que le llamamos instrumentos que apoyan a lo que viene a ser mi trabajo de investigación monográfico. Como también documentación bibliográfica que me va a servir para obtener resultados, información, y asimismo voy a buscar algunas investigaciones dentro de ese proceso que se han tenido referidos al tema que se me otorga. ¿Cuáles son las características de la monografía? Tenemos que ver que una monografía es escrita, textual, sistematizada y completa. Les voy a poner la cámara porque voy a explicarles algunos aspectos. Y ahora sí, ya. Les decía, vamos a minimizar esto. Ya, perfecto. Las características de la monografía tienen que ser escrita, textual. ¿Por qué? Porque yo, investigador, he ido recabando información y lo he sistematizado y lo he complementado. La otra característica, que esta monografía tiene que estar dentro de lo que es el tema específico y particular. Por decir, mi docente me ha dado el tema de investigar sobre los mercados de desarrollo productivo alimentario. Ese es mi tema, desarrollo productivo alimentario. Es un tema específico y particular. Entonces, ¿a qué tipo de fábricas yo tendría que ir y visitar? ¿A qué tipo de fábricas yo tendría que ir y recabar información? ¿Quién me puede decir de los componentes de nuestra clase del día de hoy? A ver.
participación. Vamos a ir anotando su nombre. ¿Alguien? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta, Lisa? Ya, nombre. Terrazas. Hola. No lo he escuchado, no lo he captado. ¿Puedes repetir la pregunta de nuevo, Lisa, por favor? Ya. Decía, hablamos de lo que estas monografías tienen que establecer un tema específico y particular. Yo, profesor de una temática, indico, ¿no?, a los de ingeniería comercial que su tema de investigación va a ser el desarrollo de la comercialización de las empresas alimentarias. Me van a hacer una monografía, ¿ya? Entonces, ustedes estudiantes, para recabar información, ¿a qué empresas tendrían que ir y visitar? ¿A qué empresas tendrían que ir y extractar información, desarrollar información sistemática completa? A empresas alimentarias, como dijo, ¿no? ¿Y cuáles serían? Puede ser PIR o una empresa que produzca alimentos, ¿no? Ya, desde esas cosas ya él, ¿no? Sí, Lisa. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más que desea dar su opinión? Estoy Que también anotando podría sus ser como participaciones. Sí, como dígame. de IMA, de Sofía. Ya, Podría también ser dentro de IMA, de Sofía, de... Elmer Panoso, ¿no? Sí, Ya. Panoso. Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. Por ejemplo, de Sofía, yo tendría que desarrollar cómo es su proceso alimentario, hacer una metodología de observación a los trabajadores si cumplen el horario. También podría recabar información, el proceso del desarrollo de sistematización y comercialización que desarrollan, para hacer un análisis y ver cómo mejorar la empresa, ¿no? Y ahí voy a poder desarrollar en forma pormenorizada y exhaustiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es el tema en la comercialización del proceso alimentario. Y ahí tendría que establecer como siguiente característica el tratamiento extenso y en profundidad. Regirme a esa empresa y desarrollar un tratamiento extenso en profundidad y investigativo para ver si realmente cumple las funcionalidades, desarrolla el procedimiento, y a la vez tendría que establecer una metodología específica de información que yo requiero. ¿Para qué? Para dar una contribución personal y original, ¿no? ¿Por qué? Porque en las monografías, especialmente el proceso que desarrolla esta investigación, nos da pautas, nos da conocimiento, nos da ideas para que yo pueda sobre esas validar, desarrollar, mejorar, institucionalizar y determinar algunos errores. Dentro del siguiente aspecto, que es la estructura de la monografía, vamos a ver el primer proceso. La monografía tiene un proceso de presentación, y en ese proceso de presentación tenemos que ver que tenemos una portada. Ya, si alguien decía algo, nada, perfecto. Tenemos la portada que establece qué institución, por ejemplo, UNICEN, el título, Desarrollo de Comercialización de Empresas Alimentarias. Autor, el nombre de cada uno de ustedes como estudiantes que ha desarrollado. Cátedra, el tema, ¿no? Por ahí estamos hablando de marketing, comercialización o cargo, estudiante. Fecha en la cual se ha desarrollado el trabajo. Luego viene un poquito lo que es el agradecimiento, dedicatoria que lo establecen. ¿Por qué? Porque ese trabajo pues va traslucido a una determinación de responsabilidad que ustedes y al tiempo que su hogar, su familia lo han tenido.
Este trabajo de monografía tiene un resumen conciso de una llana que establece pues palabras dentro de lo que viene a ser. ¿Cuál ha sido el propósito de su trabajo? Determinar el proceso de comercialización de la empresa alimentaria. ¿Cuál ha sido su objetivo? Verificar si este proceso es adecuado, se ha llevado a cabo, ¿no? ¿Cuál ha sido la hipótesis o posible solución que yo he planteado? El método que he utilizado, si es una encuesta, una entrevista, ¿no es cierto? Es cuantitativa, cualitativa, las teorías que sustentan y una conclusión. Luego tenemos el índice, cómo está ubicado. Luego, si existe tablas, figuras, porque ustedes saben, en la empresa alimentaria vamos a tener el crecimiento económico, la estandarización y la cantidad de empleados en la parte administrativa, en la parte operativa y en la parte de ventas, ¿no es cierto? Y vamos a ver que el desarrollo de este trabajo de monografía siempre tienen que estar establecidas en el APA sexta edición. ¿Por qué les pongo esto del desarrollo del APA sexta edición? Porque ahí ustedes, si van a sacar información de un libro, de una revista, de un periódico, tiene que estar identificado bajo esa norma APA, que indique de qué libro, de qué revista, de qué periódico han sacado esa información. ¿Por qué? Porque con eso ustedes van a validar este proceso de investigación que lo han establecido y desarrollado. Luego vemos la elección del tema, el tema que ustedes han visto, que tiene que ser preciso, exacto, bien delimitado. Y como lo han dicho dos compañeros, uno, por ejemplo, el segundo, nos ha indicado Sofía, listo. Entonces, ¿qué va a ser su tema? El proceso productivo alimentario de la empresa Sofía, listo, preciso y exacto, no nos estamos yendo ni a la izquierda ni a la derecha. Hemos delimitado en los embutidos Sofía. ¿Que esto es real y factible? Sí, porque existe la empresa. Tiene una actitud positiva, sí, del investigador, porque va a establecer en ese proceso su desarrollo de investigación en el proceso de elaboración y comercialización. Tutoría en la realización, a veces la monografía tiene una tutoría que establece que es el docente. ¿Cuál va a ser su plan de trabajo? El plan de trabajo es el que le va a permitir al educando, al estudiante, visualizar las actividades que va a ir desarrollando en tiempo y en espacio. Esa disponibilidad de organización de roles y de búsqueda de material que le va a dar la factibilidad de poder recabar información, obtener información, sistematizar la información. Luego tenemos el bosquejo tentativo, ese bosquejo tentativo del desarrollo de su investigación que centraliza en un proceso a desarrollar. Luego establecemos el esqueleto básico de su construcción, ese esqueleto básico que le va a dar la recopilación de la información bajo la contextualización de comercialización, de desarrollo de lo que viene a ser el proceso de industrialización en los embutidos Sofía. Luego tiene la recopilación de la información que pueden utilizar archivos de biblioteca, bajo cierta bibliografía, como también se pueden apoyar en diccionarios, enciclopedias o entrevistas, como les dije anteladamente, o cuestionarios que apoyen a mejorar la información. Luego tenemos las fichas o apuntes, si esto establecen o requieren, pero es necesario fundamentar o establecerlas porque esas fichas les van a dar conocimiento de una determinada información que han extractado y a la vez van a poder considerar un resumen donde ustedes van a poder escribir bajo determinadas críticas y aportes que hayan podido ver en el proceso de su investigación. Una vez establecido esto, organizan los datos, revisan y, si es necesario, determinan ampliarlos como también ya
estandarizarlos y desarrollarlos. ¿Cuál es el formato? El formato para una monografía, papel tamaño carta. El tipo de letra es el Time New Roman Arial 12, negro, nítido. Los márgenes, ¿no? 4 centímetros izquierda, 3 centímetros derecha, superior, inferior. Pero estos márgenes tienen que estar establecidos de acuerdo a lo que les indique el docente, les establezca el docente. El espaciado, por ejemplo, puede ser doble espacio, con excepción de la página inicial, ¿no? En el capítulo 5, los espacios entre título y título que tengan que establecer. Eso les especifica en el proceso de espaciado que debe tener o contar el desarrollo de lo que es su documentación. Luego tenemos la alineación. En caso de artículos, la alineación siempre va a la izquierda o complementada en lo que llamamos nosotros la justificación completa, tanto izquierda y derecha. Luego tenemos la recomendación, no presentar más de 27 líneas del texto por hoja. La sangría que debe ser de 1,5 pulgadas, que es 1.27, manejando lo que es el APA, sexta edición. Los números de página en la parte final, siempre cada página tiene que estar numerada. Eso es muy importante porque a veces se extravía o se llega a perder las páginas en el proceso del trabajo de una investigación, ¿no? Si es que existe figuras, algunos jeroglíficos o bibliografías, que al final la bibliografía se coloca de la investigación donde fundamenta de qué libros, de qué artículos, de qué revistas, de qué periódicos han sacado. Luego el encabezado que establece o identifica el documento, ¿no? La parte introductoria. Y los párrafos que establecen y corresponden a esa cohesión, a esa continuidad y a ese proceso de investigación donde han ido extractando información. Los títulos simplemente indican la organización del documento que le va a dar la importancia y el establecimiento. Entramos a los tipos de monografía. ¿Qué tipos de monografía tenemos? Tenemos las monografías de compilación, de investigación, de análisis y de experiencia. Hablamos un poquito de compilación. La monografía de compilación es la que investiga un tema específico, pero de diferentes autores. Por decir, vamos a seguir con el ejemplo del compañero Panoso de Sofía. Vamos a desarrollar, como les dije, una investigación sobre el proceso de comercialización y elaboración de los embutidos Sofía para ver cuáles son los errores que tienen y mejorar el proceso productivo. Entonces vamos a ver diferentes autores, no solamente que han desarrollado un mejor proceso de elaboración de embutidos. Vamos a ver a otros países para poder extractar y ver cómo han desarrollado ese proceso de elaboración para mejorar su calidad. Como también vamos a ver el proceso de comercialización. Hacemos una investigación de procesos de elaboración y de producción o de venta o desarrollo de venta. Entonces, todos estos procesos que vamos a analizar, vamos a también comprender y hacer una inferencia y comparación para poder sacar lo más importante y esa parte más importante desarrollarla, que viene a ser compilar información. Mientras entramos en el paso de la investigación, aquí vamos a ver que partimos del tema que estamos investigando, proceso de elaboración e industrialización de los embutidos Sofía. Ese va a ser nuestro criterio, pero nuestro criterio va a buscar en esa monografía dar nuevos aportes, comparaciones con otros desarrollos de investigación que se han llevado a cabo. ¿Para qué? Para mejorar. Por eso le llamamos de investigación. El primero era de compilación. Y luego tenemos el de análisis de experiencias, donde ya establecemos un fundamento.
a partir de las experiencias ya vividas del autor, donde implica prácticas del ejercicio profesional. Además de esas prácticas, comparan con homologaciones o informes de conclusión. Este de análisis y experiencia en estas monografías lo hacemos para mejorar el procedimiento de una empresa, para desarrollar su proceso. O en el marco legal, ¿no? Cuando vemos una ley, por decir, 30 años de cárcel en el proceso de feminicidio, ¿estará bien para todos? ¿Estará bien? No, Lidia. ¿Por qué? Varias personas no están desconformes. Porque existe atenuantes. Nunca vamos a poder, como decía un sabio chino, ¿no? Para complacer a la gente, tendríamos que dar a cada uno lo que corresponde. Pero si hablamos de una población de un país, ¿será que podemos hacer? No, No. no se puede. No se va a poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a hablar, empezar a internalizar, empezar a desarrollar, así como estos trabajos, ¿no? Empezar a ver este tipo de situaciones. Y eso es importante, hacer que nuestros trabajos ya no sean trabajos de copiar y pegar, sino trabajos que fundamenten un proceso dentro de lo que viene a ser la investigación, dentro de lo que viene a ser el desarrollo de ese proceso de acción que tenemos dentro de lo que viene a establecer cada uno de ustedes en esa investigación. Hemos visto hasta aquí lo que son las monografías. Ahora vamos a entrar a los ensayos. ¿Cómo hacer un ensayo? Un ensayo contextualizando. Perdón, van a disculpar, estoy un poquito mal de la garganta, mil disculpas. Ay, ya. Ahora sí. Un ensayo, señores estudiantes, puede resultar un instrumento generador de múltiples aprendizajes. ¿Por qué les digo múltiples aprendizajes? Porque en el campo, por decir, de la ingeniería comercial, yo tengo que ver si la empresa Sofía desarrolla el proceso de comercialización adecuadamente, o si el proceso de propaganda es adecuado, ya van 2 puntos, o sus trabajadores cumplen el proceso de elaboración. Entonces, tengo que ver en los ensayos resultados de un instrumento generador, pero que tenga múltiples aprendizajes. Por ello, este objeto de aprendizaje, que es el ensayo, ha sido diseñado para que los estudiantes, desde su educación secundaria que han tenido, desarrollen un conjunto de habilidades para elaborar escritos que expongan ideas. Y en el pregrado en la universidad ustedes van a desarrollar y plantear ideas. ¿Cuál es en sí la definición del ensayo? Dice que el ensayo es la composición escrita en prosa en la cual se expone la interpretación personal sobre un tema en particular, donde cada uno de ustedes establecen un escrito en el cual el autor que ustedes van a hacer, van a exponer sus ideas. Es una exposición escrita de un tema, la cual es desarrollada por párrafos. ¿Cuáles son las características del ensayo? Es uno de los géneros más utilizados hoy en día dentro del proceso de la educación, que contempla un contenido que se encuentra variado en procesos de necesidades, desde una introducción, un análisis, antecedentes, análisis, conclusión o conclusiones y recomendaciones. Puede contener un ensayo, señores estudiantes,
opiniones, críticas, reflexiones, puntos de vista e intereses a versiones del autor. Por lo general, el ensayo va acompañado de bibliografía, normas, APA, lo que les he dicho. Y muchos ensayos son publicaciones, primero en periódicos, revistas, que ustedes pueden extractar, pero tienen que mencionar de dónde van sacando esa información. Dentro de la estructura del ensayo, vuelvo a repetirles, debemos tomar en cuenta la introducción, el desarrollo y su conclusión. En esta introducción, este primer punto, tenemos que ver en forma deductiva, de lo general a lo particular, de lo grande a lo pequeñito. En el desarrollo tenemos que ver el antecedente, o sea, los puntos de, por decir, los embutidos Sofía, la comercialización de Sofía, el trabajo que desarrollan en Sofía, son antecedentes. Luego el análisis, esa comercialización, si es adecuada, qué problemas tiene, ese desarrollo de elaboración, si es adecuado, cumplen con el horario, lo establecen en tiempo. Y si llega el producto a las casas, a las tiendas, a las repartidoras adecuadamente, ¿no? Y como conclusión, vamos a poder definir realmente si es adecuado o no el proceso, dónde falla, ¿no? Ese es nuestro ensayo. Por eso, en esa parte introductoria, vamos a establecer pues una oración o párrafo que inicia para el interés, ¿no? Bajo una pregunta, bajo una reflexión y una estadística. Un ensayo extenso puede tener varios párrafos, no solamente uno solo. Ya entrando en el desarrollo, ¿qué es lo que vamos a ver? Se hace uso de diferentes párrafos, de diferentes informaciones que ustedes las van a discutir, las van a plantear, pero tienen que estar refrendadas bajo un autor, una bibliografía. Por lo general, ¿no? Entre una idea y otra, entre párrafos y otros, se utilizan frases, párrafos cortos de transición, y esto hace que se entrelacen las ideas para facilitar y demostrar coherencia. Como conclusión, esto constituye el ensayo, ¿no? Una aportación y opinión final del escritor, donde cierra el ensayo con una conclusión que establece una causa y un efecto. Primero tenemos que recordar que el ensayo se selecciona el tema que voy a desarrollar, identifico el punto que voy a desarrollar de ese ensayo, desarrollo un pequeño esquema de ideas principales, luego busco la información. Y al buscar la información voy a identificar un vocabulario, voy a poder obtener citas, estadísticas, noticias, dependiendo de la información que establezca. Con estos aspectos organizo, ¿no? mi ensayo. Y al organizar mi ensayo ese escrito, no debo olvidar mi estructura, que es fundamental. Introducción, desarrollo y conclusión. La introducción, que parto de lo general a lo particular. Puedo empezar con preguntas, con interrogantes. ¿Para qué? Para mantener el estilo y no olvidarme qué es lo que estoy desarrollando en mi ensayo. Y tengo que utilizar conectores de relación. ¿Por qué los conectores tienen que ser temporales, que establecen más hacia lo que voy a desarrollar en un determinado tiempo? Además de que voy a ver el proceso que lo voy a establecer como análisis. Asimismo, los pasos para escribir un ensayo son: al tener el borrador, debo verificar si su escrito mantiene coherencia, leer bien que haya encadenamiento conceptual de mi ensayo, que las ideas que he presentado sean claras e interesantes, no sean una copia nada más de información. Además, tengo que ver que en mi ensayo exista pues una secuencia lógica de todas esas ideas que he establecido. Además, tengo que mantener una ortografía, acentuación, puntuación correcta y adecuada. Que esto se lo hace mediante la revisión, que pueda apreciarse el estilo bajo una normativa APA.
¿Cuáles son los criterios generales para evaluar un ensayo? Bueno, para evaluar un ensayo tengo que tener presente el contenido del ensayo, si guardas relación. Si estoy hablando de la fábrica Sofía. La redacción, que verifique el uso de un lenguaje correcto en lo que es desarrollo productivo, en lo que es comercialización, en lo que es elaboración. Luego tengo que ver la parte gramatical, la parte del vocabulario y la bibliografía, que es fundamental, que sostiene ese proceso de desarrollo. Asimismo, resumiendo, les puedo decir, señores estudiantes, hay que informarse sobre el tema. Primero tengo que averiguar, ver si hay otros ensayos, otros escritos, que me van a servir. Como también debo empezar a escribir mi ensayo bajo una lista de ideas, de conceptos para incluir y ordenarlo. Como también tengo que pensar en dividir el ensayo en partes: introducción, desarrollo y conclusión. Y cada partecita, la introducción, cómo lo voy a hacer, el desarrollo, cómo voy a establecer, hacer desde una introducción, que no es un resumen, por si acaso, más que todo es un desarrollo investigativo, una relación problemática de la situación que estoy planteando, que ya viene a ser en ese cuerpo de mi ensayo, y hacer una serie de reflexiones, ¿no? En esa parte conclusiva de lo que he podido percibir en mi ensayo. Siempre hay que determinar un pequeño relajo, un descanso relajado para poder volver a analizar. Ver como consejo el título, si es adecuado. Escribir en párrafos cortos esa contextualización del desarrollo. No escribir como si fuese una lista, no, hay que analizar. Por eso les digo, aquí ya viene ese proceso dentro de lo que es una investigación adecuada. Realiza tu mejor esfuerzo en todo lo que hagas en la vida y al final el beneficiario vas a ser tú. Señores estudiantes, pongámosles un poquito más de esfuerzo y van a ver que al final vamos a poder desarrollar conocimiento. No sé si hay aquí alguna pregunta, duda. Bueno, la siguiente clase, señores estudiantes, ya estaremos desarrollando una parte explicativa de lo que es la monografía, el ensayo, de lo que va a ser nuestra práctica, y en una segunda parte desarrollar nuestra práctica. ¿Está bien? Yo no tengo nada más. Hola, hola. ¿Alguien? Dice, ¿esos trabajos van a ser en grupo o individual? Grupo. Hemos dicho prácticas en grupo. Lo vamos a listo. hacer en clases, pero en Sí. una segunda parte. ¿Está bien? Está bien, dice. Sí. Ya. Perfecto, muchachos. Nos veríamos el día miércoles. Les deseo todo lo mejor. Que tengan un excelente fin de semana. Siempre al lado de sus familias. Que Dios los protege y los cuida. Hasta luego. Igualmente, Lice. Hasta luego. Igualmente. Bueno, hasta luego.